¿Qué tal? Buen día. El síndrome de boca ardorosa es una sensación que presenta el paciente de una lengua y de una boca completa urente, es decir, que el paciente siente que le arde. Y cuando nosotros lo evaluamos de manera clínica, puede ser que el paciente presente o no alguna lesión. Entonces, eventualmente algunos pacientes tienen agregado algo que se llama lengua geográfica o bien tienen algunas alteraciones del epitelio de la lengua y de la mucosa oral que le confiere todavía más que el paciente, bueno, sienta esta sensación de ardor, de quemazón. Inclusive en algunos casos nos reportan también que sienten un poco de escozor o de comezón. Y bueno, cuando ellos ingieren algún líquido que es muy caliente, o por ejemplo vino tinto o algún alimento que esté muy condimentado, no se diga obviamente chile y cualquier ácido, pues inmediatamente sienten una sensación muy desagradable, un aumento en ese ardor. Y aunque el paciente no esté comiendo o que no esté ingiriendo alguna bebida, de cualquier forma, el resto del día el paciente tiene esa sensación de este ardor en toda la boca. Bueno, consiste en que hay algunas alteraciones a nivel de algunos receptores y de algunos dermatomos que vamos a decir son como fibras nerviosas que se encuentran en todos los botones gustativos de la lengua y en varios receptores que están en toda la economía de la cavidad oral, que están, por así decirlo, un poco más perceptibles a las sensaciones. Es decir, nosotros le llamamos que tiene el paciente una hiperestesia. Entonces, el paciente va a tener esta sensación de ardor la mayor parte del tiempo. Hay quien lo reporta hacia la mañana o hacia la tarde, o bien después de cada alimento. Pero el paciente siente un ardor completo. Hay quien lo manifiesta también hacia los labios. Y aunque se coloquen a lo mejor un líquido frío, llámese leche fría, o algún otro líquido o sustancia, de cualquier forma el paciente sigue sintiendo este ardor que a veces realmente es muy incapacitante. Bueno, como le comento, el paciente puede sentir ardor. Lo más común es que sea en el dorso de la lengua, que es la parte superior de la lengua, en los bordes laterales, también en la mucosa labial, sin que el paciente se exponga, como ya les comenté, a algunos ácidos, a algunos picantes, a algunas comidas que pueden estar un poco más condimentadas. Entonces, el paciente puede tener el ardor así solito o que se presente de nuevo sin estar comiendo ni ingiriendo ninguna bebida, y obviamente que esto se exacerba o se hace mucho más presente con todos estos alimentos que les acabo de comentar. Entonces, cuando el paciente se explora su boca, cuando a lo mejor está haciendo su cepillado bucal y abre su boca frente al espejo, es ciertamente frustrante porque no se ve ninguna lesión clínica, es decir, que a lo mejor hubiera una úlcera o que estuviera una lesión muy eritematosa, muy rojiza. En algunos casos no se observa absolutamente nada, se ve una cavidad bucal normal, y eso todavía le genera más conflicto al paciente. Los pacientes se estresan todavía un poquito más porque no logran observarse ninguna lesión que pudiera estar originando ese ardor. Pero ese ardor obviamente tiene un origen a nivel del sistema nervioso central que se manifiesta en cavidad bucal y que tiene múltiples factores que lo desencadenan. Bien, los factores que desencadenan un síndrome de boca ardorosa, en primera instancia, es que el paciente sea un paciente muy aprensivo. Normalmente hay ya como tal una casuística de pacientes, y las que se ven más afectadas son las pacientes del sexo femenino, sobre todo entre la quinta y la séptima década de la vida. Tienen un factor psicógeno muy importante, es decir, hay alguna alteración en todo lo que es la esfera de su vida que está mal, y que eso le genera como tal al paciente que tenga estrés, que siempre esté preocupado. Y entonces, el elevar los niveles de estrés sí cambian algunas sustancias que están directamente asociadas a estas hiperestesias que le comento, y entonces está ligado en primera instancia a ese factor. Otro factor es que el paciente tome algunos fármacos, por ejemplo, algunos antihipertensivos, algunos fármacos que se utilizan también para diabetes, entre otros, en donde estos fármacos ocasionan una disminución del flujo salival. Todos debemos de salivar alrededor de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, dependiendo de nuestra constitución. Y estos pacientes tienen una disminución en el flujo salival, y que se disminuye el flujo le confiere que la boca esté seca. Hay pacientes que tienen una serostomía farmacológica en donde abrimos
la boca del paciente y parece un desierto, la lengua está completamente cerviforme. Si le ponemos ahí un espejo dental o una batelengua, si la batelengua se pega a la lengua porque ya no hay nada de saliva, ya no hay lubricación. Entonces, el que el paciente también tenga esta disminución en el flujo salival le lleva a que de manera subsecuente empiece a tener este síndrome de boca ardorosa. Posterior a la infección por SARS-CoV-2, por virus de COVID-19, también hemos visto algunos pacientes que no tenían el síndrome de boca ardorosa, pero como secuela de la infección empiezan a desarrollar el síndrome y esto está totalmente relacionado también a la infección como tal y a la alteración inclusive que todos sabemos perfectamente dejó este virus en relación a la pérdida del sabor como tal, a tener algunas disgeusias, que es así como se le llama, y obviamente pues a esta alteración de hiperestesia en boca ardorosa. Bueno, pues es un síndrome que es muy limitante porque los pacientes que lamentablemente no se tratan y que avanza como tal la enfermedad, pues llega a ser muy limitante, inclusive a demeritar mucho la calidad de vida, porque no se alimentan de una manera correcta, porque en todo momento sienten esta molestia, porque cuando a lo mejor quieren hablar, quieren estar haciendo alguna gesticulación también, tienen molestia para llevarlo a cabo. Hay inclusive algunos reportes en cuanto a la fonación asociado también a al síndrome de boca ardorosa. Y pues es un disgusto generalizado. El paciente se siente mal. Obviamente esto afecta a todas las esferas de su vida con sus familiares, con la familia cercana con la que él se desempeña. Y bueno, va muy encaminado a darle un tratamiento que mejore la calidad de vida y que baje un poquito esa percepción de todos estos receptores nerviosos que les acabo de comentar para que el paciente, bueno, no sienta tanto ardor en su boca. Como tal, es ciertamente complejo prevenirlo porque no hay como signos y síntomas que pudieran identificarse de una manera temprana. Entonces, sí es muy complejo. Normalmente también trabajamos de manera directa con los psiquiatras porque, como les comento, es un síndrome que tiene una afección directa de manera psicógena y psiquiátrica. Entonces, en muchas de las ocasiones, nosotros como patólogos orales y maxilofaciales damos una terapéutica, pero también nos apoyamos con los psiquiatras, en donde también estamos trabajando en conjunto para que den algunos ansiolíticos o algunos fármacos que puedan todavía hacer una sinergia mayor y que obviamente se controle más este síndrome. Bueno, pues que es muy importante asistir con su estomatólogo, con su odontólogo, pero cuando se presenta alguna patología en boca, pues asistir con el patólogo oral y maxilofacial o con el patólogo bucal. Cualquier patología, una mancha que no estaba en la cavidad oral, por supuesto una úlcera que no cicatriza en 15 días, alguna alteración como que es el síndrome de boca ardorosa, en donde hay una sensación de ardor tremenda, cualquier alteración de la mucosa y de la cavidad oral y del complejo maxilofacial, pues tendrían que asistir con su patólogo para que les haga una revisión exhaustiva y bueno, a lo mejor descartar alguna patología que pudiera ser de consideración.